¿Qué tal, José María? ¿Cómo va todo? Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Sí, muchas gracias por venir aquí. También las gracias a Cádiz Benmejá por dejarnos este ratito, ¿no? para poder hablar. Las gracias también a la gente de Ayúdate Pymes por dejarnos el espacio. Y digo Cádiz Benmejá porque aquí lo que queremos es hablar en realidad un poco de Cádiz, ¿no? Hacer patria chica y decir, oye, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Negocios de la provincia que son interesantes y que si son interesantes para Cádiz van a ser interesantes para Andalucía, España y para el mundo entero. Y en eso me hago una pregunta que así, primera es, ¿dónde nace el José María empresario? ¿Cuándo nace o por qué nace ese José María empresario? Bueno, realmente, no sé si esto tiene algo que ver, porque dicen que el empresario nace, se hace. Claro, pero yo soy la cuarta o quinta generación de empresarios ya de mi familia, ¿no? O sea, ¿te sentías obligado a ser empresario? No necesariamente. Es cierto que en un momento determinado de mi vida pensé ser abogado, estudiar Derecho, pero bueno, al final pues hice ADE, después me especialicé en mercados financieros internacionales, pero sí es verdad que yo es lo que he visto en mi casa siempre ha sido el tema de la empresa, el tema para ti eso es normal en realidad, es como... Sí, de hecho mi padre tiene negocios, distintos negocios, y para mí era normal ir a Europa a las ferias, reunirme con clientes que hablaban otro idioma, en fin, que desde pequeñito es cierto que he tenido esa facilidad y ese pozo va calando, ¿no? Y va quedando ahí dentro. Yo creo que, yo cuando lo pienso, digo yo, ciertos limitantes, evidentemente creo que lo he superado por eso, porque ese pozo que decía está ahí y eso en momentos determinados es lo que te da el punto, ¿no? O sea, que eres empresario casi de cuna en el sentido de que tu formación en tu familia te obligaba, entre comillas, a hacerlo. Es decir, joder, que es... Era natural. Era natural, claro, era la salida natural. Y cuando dijiste ser empresario, o cuando montas tu empresa, ¿por qué te vas a la tecnología? ¿También era natural porque era el momento? No sé, mi padre me dice muchas veces que yo soy mucho de a la contraria. Entonces, mi familia tiene todo negocio relacionado con la agricultura, claro, aunque hay cosas que son industriales, pero todo enfocado a la agricultura. O sea, porque lo más natural hubiera sido montar, no sé, algo relacionado con la agricultura, no sé, una marca de vino, ¿no? Sí, pues mira, si te digo la verdad, no sé por qué, pero hay algo dentro de mí que me dice que ese es el camino. Y eso es lo que yo realmente he seguido, la intuición y pensar. También es cierto que cuando montamos ControlNet vimos una necesidad, vimos un nicho de mercado, vimos una ineficiencia que estaba ocurriendo. ¿Estuviste mirándola durante un tiempo? ¿Analizaste mucho antes de montarla o montaste...? Nada, e incluso... ¿O te lanzaste a la piscina a lo mejor más rápido de lo necesario? Pero absolutamente. Y yo soy un convencido de que el que hace muchos análisis y muchos planes de negocio y mucho BP y mucho análisis en Excel no termina montando nada. O sea, la parálisis por análisis, ¿tú la crees? Porque siempre hay empiezas a engordar los riesgos, empieza el soufflé del miedo y del riesgo a aparecer, empieza la amígdala que tenemos aquí en la mente a soltar... O sea, empieza el ser humano de decir... de la caverna, a decir, esto es un riesgo por aquí, esto es un riesgo por ahí. De hecho, fíjate, si lo analicé poco, que lo montamos en plena crisis, 2008. ¿Por qué no? Este es el mejor momento para montar una empresa. Yo creo que cuando no tienes nada que perder, o piensas que no tienes nada que perder, es el mejor momento en el que das el paso, ¿no? Y fue así. Yo en mi caso detecté una ineficiencia en el mercado de las telecos. Intenté buscar por internet alguien que tuviese algo relacionado con lo que yo pensaba que podía ser interesante. Di con una persona en Canarias que no conocía de nada, por internet, por no sé qué foro. O sea, que claro, en esa época, foro totalmente... Claro, y me contestó. Vino a Jerez a los 2-3 días, creo que fue un jueves, y el lunes ya tenía casa, coche y oficina. Lo organizamos todo de manera súper rápida. ¿Convenciste a esta persona del tirón? También él tiene una situación muy propicia para dar el salto y creo que en 6 meses ya éramos rentables. Vaya. Y en ese principio, ¿qué es lo que... al final, ¿qué detectaste tú de verdad que esto va a tener sentido? ¿Cuál fue esa cosa que tú dijiste va a tener sentido? Fueron varias cosas. Una fue el cambio de tecnología. O sea, estábamos en ese momento en el que el tema de cloud estaba empezando a asomar ya de manera consistente. Entonces yo vi que en el mundo de la teleco todo era on-premise, ¿no? Todo estaba montado
en las oficinas. Los servidores locales de cada uno de ellos. Correcto. Entonces yo decía, oye, las eficiencias que se pueden alcanzar cuando tú tienes un servidor cloud y puedes dar servicio a N clientes no son comparables a tener un servidor montado por cliente. Claro, estandarizas y demás. La máxima de la estandarización, y tú tienes una cosa para todo, es mucho más sencillo. Eso es, las actualizaciones es una, no 500. Y necesitas 2 personas, no necesitas 2 personas por cada empresa. Correcto. Que haga... Es que estamos hablando de unas eficiencias... Pero una escala. Bestial, pero bestial, bestial. Entonces, por ahí un tema, y por otro tema vimos que el mundo de las telecos, en el área comercial, de liquidaciones, en fin, de control, pues tenía unas carencias bestiales. Tampoco puedo dar muchos detalles, ¿vale? Porque no hay que conservar cierta confidencialidad, pero conseguimos poner en orden unos canales que tenían mucho desorden y unos costes estructurales bestiales. O sea, te puedo decir que la reducción fue de dedicar en un canal determinado para determinadas tareas 500 personas a pasarlo a hacerlo 4. O sea, tú le sumas temas de cloud, temas de personal, que se puso a hacer otras cosas. Pues las eficiencias fueron bestiales. ¿Eso qué conseguimos con eso? Pues que eso fuese una rueda que prácticamente se movía sola. Empezamos a entrar en todos los canales, en España, en Europa, después nos llamaron de Latinoamérica, en fin. De forma natural fuisteis creciendo. Sí, totalmente orgánica. O sea, y en ese crecimiento, ¿qué es lo que hicisteis vosotros por el que tuvisteis éxito? O mejor dicho, incluso, ¿qué decisiones no tomasteis para que todo lo que habéis hecho tenga sentido? Yo creo que lo que te decía, eficiencia y valor añadido. O sea, en el momento que un empresario, que al final se basa todo en eso, ¿no? Ve que tu propuesta hace más eficiente a su compañía y eso tiene unos costes unos ahorros de costes importantes y que eso al final hace que su EBITDA, su cuenta de resultados, pues es que estamos hablando de muchísimo dinero, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el sector, al final los nichos de mercado son todos muy... se hablan entre ellos, todos tienen sus relaciones, en fin, son muy pequeñitos y enseguida nos hicimos un nombre y nos venían a buscar empresas que nos decían, oye, yo quiero lo que... Lo mismo que le has hecho a fulanito, pero tal cual. Y además empresas muy grandes, empresas con 30 y tantos mil empleados en todo el mundo. Claro, porque vuestro crecimiento no fue de marketing como el de muchas empresas, tal, sino ir de ferias, entiendo, y mucho boca a boca. Ni ferias. Nada. 0. O sea, nosotros, presupuesto de marketing... Es un crecimiento por cliente, simplemente, porque si mi rival ha hecho esto y le está funcionando de lujo, yo también quiero eso. Sí, porque ten en cuenta que al final el que está hoy aquí, mañana está en la otra operadora. Claro, si se va a la otra operadora, quiero en la misma manera que lo estoy haciendo allí, que es mucho más sencillo. De hecho, como te decía antes, nosotros, antes que hemos hablado un poco, ¿no? Nosotros no teníamos ni presupuestos, ni funcionábamos con planes de negocio, ni nada de eso, ¿no? Pero que nosotros no teníamos planteado un coste anual ni en marketing, ni en feria, ni absolutamente nada. 0. Entonces, a partir de ahí, claro, pues también nosotros internamente como compañía, las eficiencias también que encontramos fueron bestiales. O sea, no has tenido un director de marketing que te diga cómo tienes que hacer las cosas. Nada. ¿Te sientes más libre por no haber tenido un director de marketing? No sé si más libre. ¿O crees que hubieras podido crecer de otra manera? ¿Lo hubieras hecho diferente? Es que yo creo que no era necesario. Porque tu nicho no lo necesitaba. Si hubiese sido un nicho de mercado más masivo, más de B2C... Claro, al final tú ibas a... un B2B muy concreto. Muy concreto que son 100 compañías, que yo solo voy a 100 compañías, no... ¿Y si llega? Claro, entonces, claro, ¿para qué tiene sentido? O sea, el marketing es el cliente, satisfacción de cliente, que te contrate otro. El marketing nuestro, por ahí va por la sensibilidad con el cliente. O sea, yo me he pegado 15 años cogiendo el teléfono 24 horas. Porque si trabajaba en Europa, en Latinoamérica, pues a mí perfectamente me podían llamar a las 3 de la mañana, oye, que tengo este problema, esta casuística, lo tengo que resolver que la gente que lleve los proyectos sea full dedicación. Totalmente. Y conseguimos en ControlNet que todo el equipo estuviese al mismo nivel de implicación, que eso no es fácil tampoco, pero que estén dispuestos a cualquier... Evidentemente después descansaban, en fin, que si una persona estaba hasta las 5 de la mañana, a lo mejor al día siguiente no iba, ¿no? O se iba de jueves a lunes, ¿no? Pero conseguir eso, porque la diferencia está en el cliente, en que tú tengas la sensibilidad del cliente, en atenderlo cuando tiene el problema, no cuando tú puedes atenderlo. Claro, porque a ti no iban... O sea, obviamente irían cuando alguien tiene de normal, pero si te llaman... Claro. Soluciónamelo en una horita porque tengo un problema y eso no puede tardar. Pero además no problemas de funcionamiento, de decir, oye, en Latinoamérica te hablo, por ejemplo, yo qué sé, en Perú, oye, que hemos metido una forma de pago nueva
Y esta forma de pago nueva es con la que la promoción del operador funciona. Si tú esa forma de pago no la incluyes dentro del sistema, es que no puede vender. Entonces eso ocurre en tiempo real. Y lo tienes que hacer. Entonces esa agilidad, esa flexibilidad y esa sensibilidad de decir, oye, no te preocupes que eso en 1 hora está hecho. Levanto a quien tenga que levantar, hago lo que tenga que hacer. Además me puedo sentir orgulloso que creo recordar que en ningún caso que nos han pedido algo, sea en el tiempo que lo hayan necesitado, lo hemos dejado de hacer. O sea que yo... ¿Cómo mantienes al equipo listo ahí? Como jefe, al final, como... Bueno, yo al final... ¿Cómo mantienes un equipo que reme todos, aunque no es su empresa, obviamente, y muchas veces no es cuestión económica, porque le puedes pagar mucho y... ¿Cómo mantienes que se sientan cohesionados, que de verdad vivan la empresa? ¿Cómo lo haces? Yo creo que las personas funcionan entrándoles por aquí. O sea, del corazón llega a la cabeza, ¿no? Entonces, yo lo que siempre considero a mi equipo como una familia, pero de verdad, no de forma, no en postureo. O sea, no el team building que es un poquito, sino de verdad, cuando han tenido un problema. No es que me lo llevo un día a jugar paintball. No, yo he intentado estar ahí siempre. En los problemas personales, los problemas profesionales. De hecho, mi equipo siempre ha sido el mismo durante todos estos años. No ha variado. Prácticamente se han ido incorporando personas. Claro, sí, pero que al final tu tasa de reposición es que no hay mucha gente que se vaya. Yo de mi core nunca ha salido nadie. Nunca, porque al final... y además una cosa que me parece importante es que hay que evaluar a las personas. Lo que estás diciendo es fuerte, o sea, no ha salido nadie. Nadie. De hecho, te diría que mi forma de evaluación o mi forma de captación no va por las competencias. O sea, va por la actitud. ¿Contratarías a una persona aunque no sepa nada del negocio? Bueno, mi director de operaciones durante 15 años es farmacéutico. ¿Te dio igual? Sabía que era un tío que valorar la lealtad mucho más que... Hombre, por supuesto, la lealtad, el trabajo, el foco, la dedicación, todo ese tipo de cosas, mucho antes que Harvard o lo que sea. Tú eres de los que piensan, entiendo, que... Yo soy de eso, de que más vale que la formación se le puede dar a una persona, pero el compromiso es de cuna. Sí, yo creo que al final eso va adentro. Y eso tú no lo puedes crear tan fácilmente. También he tenido casos de personas que han cambiado. O sea, personas que yo pensaba que era de una forma o actuaban de una forma y luego con el tiempo, cuando han visto la cultura de la compañía, se han adaptado y han terminado siendo como la cultura de la compañía pues tenía como norma, ¿no? O como, porque no era una norma escrita, era algo que iba calando en las personas y yo siempre veía a la compañía como algo que giraba, ¿no? A mucha velocidad y que aquel que no se sentía a gusto salía disparado solo. El que no se adaptaba salía como disparado, ¿no? No sé, era como un poco como yo lo visualizaba mentalmente, ¿no? El que no... O sea, al final, claro, si no te adaptas... Pero no había que decirle... No hay que decírselo. Eso. Solo las personas decían, no encajo, estupendo. No han sido muchas, pero alguna sí ha salido y eso es una de las mayores cosas que al final tú has montado una empresa aquí en Cádiz, en la provincia, ¿no? Que es jodido a nivel de talento, tenemos nuestra ventaja y tenemos nuestros problemas. ¿Supone para ti algo distinto haberlo hecho en Cádiz que si lo hubieras hecho en Barcelona, en Madrid o en Berlín? No sé. Yo no sé la trascendencia o dónde podríamos haber llegado, aunque al final hemos tenido una proyección internacional. Y yo creo que ese es uno de los puntos importantes que acabas de tocar. Y creo que esos complejos nos los tenemos que quitar de la cabeza. O sea, tenemos una serie de complejos y mucha gente le decía que en Andalucía, más bien, ¿no? Por un complejo muy andaluz de que tenemos como hay una muralla muchas veces a nivel de sentimiento, a nivel de emoción en Despeñaperro, que no es tanto una muralla física de verdad, pero tenemos esa conciencia de que no somos capaces de ir. Y en realidad hoy en el mundo digital, obviamente estar aquí y estar allí tiene sus ventajas y puedes encontrar talento o habrá gente que necesite bajar a la calle y que haya 250 pero tiene empresas. Sus ventajas y sus inconvenientes, claro. en ambos sentidos. Entonces, al final lo que tienes que aprovechar es las ventajas del sitio en el que estás y ser consciente que puedes crear una empresa internacional desde aquí o desde Madrid o desde un pueblo de Galicia. Totalmente. De hecho, porque Controlnet evolucionó, ¿no? Como contábamos, y acabó siendo comprada por un fondo de inversión sueco. ¿Cómo es ese proceso de venta? Pues cuando vinieron aquí, ¿le llevaste a la playa por lo menos a comer a esos suecos? Es que fue una cosa curiosa porque llegó un mensaje por LinkedIn.
sea, en LinkedIn, hola, soy Sí. George y quiero comprarte. Correcto, y yo iba a tirarlo a la basura. O sea, yo decía... Otro que me está intentando vender la moto. Claro, no es que yo no había recibido muchos mensajes de eso, ¿eh? Pero yo no, a mí no me entraba en la cabeza que alguien pudiese interesarse por comprar una compañía a través de un mensaje por LinkedIn. No me entraba en la cabeza, así de entrada, ¿no? Entonces, lo que pasa es que digo, bueno, vamos a responder. Y ese hombre diciendo, es lo normal, ¿no? ¿Cómo se hace? Claro, tú lo piensas y es totalmente pragmático. Claro. Y no, O sea, y me lógico. interesa, oye, te estoy mandando, o sea, no tengo tu email, tengo este Te contacto, contacto de alguna forma, claro. quiero hablar contigo. Nada, tuvimos una reunión, hubo buen feeling y bueno, en definitiva al final de, pues no sé, de 4, 5, 6, 7 meses, pues al final terminamos llegando a un acuerdo. ¿Cómo es un proceso de venta de una empresa en Jerez a uno de Estocolmo? O sea, ¿cómo va ese proceso? Bueno, al final es un choque, porque no te lo esperas, porque yo tampoco tenía la idea de vender la compañía. Tú no ibas buscando vender. Ni me había puesto en el mercado, porque yo ya después con el tiempo sé que te puedes poner en el mercado, yo tampoco lo sabía. Hay compañías que se... No le habías puesto un lacito ni nada de esto. Nada, de hecho estábamos ahí con nuestro crecimiento, con nuestra ilusión, en fin, que no se me había pasado por la cabeza. Pero claro, bueno, vienen estos señores, además buenas personas, y nos hacen una oferta y bueno, oye, pues más o menos las cosas empiezan a encajar, hacemos un proceso de due diligence, de análisis y tal, y en mayo del 22 pues se materializa la venta. A partir de ahí pues se abre un proceso nuevo, se abre unas posibilidades nuevas, ¿no? Porque nos integramos dentro de una compañía donde hay otras 30, 40, 50 compañías más de tecnología, ¿no? Entonces, al final ellos lo que estaban haciendo es agrupar a empresas como ControlNet, sí, entiendo, por Europa. Eso es, por verticales, sí. Y jugar esa escala, ¿no? Esa economía de escala, decir, oye, pues... Claro, disipa riesgo, pues tu múltiplo por compañía, pues sube, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, pues nosotros... pues Di la verdad, ¿qué le ha permitido ControlNet y en qué crees tú que le perjudica un poco a ControlNet pertenecer a un grupo más grande? Pues mira, lo de perjudicar, te lo digo rápido, quizás un poco de agilidad, ¿vale? Y beneficios tiene mucho, porque, por ejemplo, te presentas a una licitación. Oye, pues quien no tiene una ISO la tiene el otro. Claro. Si no tiene una solvencia técnica o una solvencia económica, la tiene el otro. O sea, sobre todo para proyectos muy grandes, es una... Claro, proyecto muy grande que a lo mejor ControlNet le hubiera gustado y tenía que ir en UTE con otras 200 empresas, pues aquí en este caso es que ya la tengo en casa. Ya la tienes. Entonces, eso ha sido... De hecho, empezamos a ganar concursos públicos que no habíamos ganado nunca. Y eso es uno de los motivos por el cual ControlNet creció. O sea, al final es dar un poco de agilidad, porque todos al final, cuando metes más escala, pues ya las decisiones no parten del equipo directivo de aquí, sino que al final tienes que seguir un plan estratégico, tienes que seguir, no habrá cosas en las que puedas y no puedes hacer, etcétera. Entonces pierdes un poco de agilidad a cambio de poder crecer más. Sí, sí. Pierdes agilidad, después, bueno, pues claro, yo no estaba acostumbrado a dar explicaciones a nadie. ¿Te costó? Sí. Sí, porque, bueno, al final... A nivel empresario... Sí, me costó mucho. Mucho porque, además, como no estaban físicamente presentes, pues tú, el día después de ir a notaría es como un día más, porque tú llegas a la misma oficina, con las mismas personas, no hay nadie. Entonces, claro, eso es un choque, ¿no? Y después, eso, pues, en tus comités, en tus steering, en tus consejos, en tus boards, tienes que dar ciertas explicaciones que tú dices, joder, pues esto yo lo veo claro. ¿Y qué quiere ahora? Sí, hombre, yo lo entiendo. Una persona que hace una inversión o una compañía que hace una inversión, pues tiene que tener la tranquilidad de poder que te respondan al menos las preguntas, ¿no? Que no he puesto un loco aquí a la compañía. Claro. De hecho, bueno, conseguimos crecer. Lo que yo no sé cuánto lo podíamos haber hecho crecer si nos hubiésemos centrado solo en hacer crecer la compañía. Porque claro, ya empezamos a entrar en otra dinámica mucho más intensa desde el punto de vista corporativo. ¿Y te has planteado a nivel empresario a dónde hubiera llegado yo sin ellos? O sea, ¿has visto el camino A, que es con ellos, el camino B sin ellos? Sí, pues yo creo que... A nivel ya empresario, persona, no, tampoco de hacer números, pero sí en el sentido de... Pues esto hubiera llegado a otra manera. Yo creo que no nos hubiésemos quitado los complejos. Porque no hubiésemos dejado... Porque cuando te incorporas a un grupo de este tipo, pues vas a reuniones por toda Europa, te reúnes con CEOs y con CTOs y tal. Y claro, yo cuando me reunía con ellos, pues yo decía, yo no veo que haya nada
que a mí me estén aportando más allá, que evidentemente todo el mundo tiene buenas ideas y de todo el mundo se aprende. Pero yo no decía... Más rubio y más alto, pero tampoco son más... nada más. No son más genios que nosotros. Nada más. De hecho, ControlNet en el 2024 consiguió el premio al logro más excepcional como compañía. De todas las que hay en el grupo. Entonces tú dices, oye, pues verás, somos gente que merecemos la pena que hagamos el esfuerzo o el intento, por lo menos, de hacer de nuestro entorno algo más. Que con la economía digital lo tenemos, es un vector directo hacia la riqueza, porque las compañías digitales pues tienen mucho menos costes, son mucho más ágiles en momentos de crisis. Como te decía antes, ControlNet nació en momentos de crisis, ¿sabes? Entonces, tenemos que aprovechar eso, porque tenemos mucho potencial, tenemos todavía un nivel de vida todavía razonable, que no digo que sea barato vivir en la provincia de Cádiz, pero si tú te vas a Málaga o te vas a otro sitio, te vas no te quiero contar. O sea, obviamente comparas Cádiz con Estocolmo y o sea, no hablemos de calidad de vida, porque la calidad de vida es una condición circunstancial. Sí, es muy, muy subjetivo. Sino que el tipo, el precio, etcétera, se mantiene en un nivel aceptable para una empresa. Y en todo ese proceso, ¿no? De ControlNet, te sientes solo y dices, pues ahora voy a inventar un clúster. Sí, fue un poco... Sí. O sea, que lo siento, o sea, ¿qué pasa en tu cabeza para montar eso? Pues eso, que se me quitaron los complejos. Y dije yo, ¿cómo visibilizo esto? Demasiado tiempo solo, ¿no? Di la verdad, José María. También coincidió que tuve la suerte de coincidir con María José García Pelayo y Ignacio Martínez, el delegado de Transformación Digital. Tuvimos una reunión y la alineación fue inmediata. Y dijimos, oye, ¿y si entre todos impulsamos esta idea? O sea, y si la imagen de Cádiz, al final de la provincia, deja de ser... vino, que caballo, está muy bien, hombre, o sea, por supuesto. Estupendo, que haya vino, que haya feria, que haya caballo y que haya tierra y agricultura, o que existan astilleros, o sea, estupendo, Sí, de lujo, claro. pero oye, que también... Hombre, el gap de crecimiento del turismo es el que es. Que, claro, que Pero hay otros que haciendo otras cosas que no... Pero la digitalización, ¿cuál es el gap? Es infinito ahora mismo. O sea, el otro día se lo decía, que al final digitalización es todo. O sea, que hoy día, y lo hablaba con Alfredo también, ¿no? Que La transversalidad. tecnología es una commodity al final que todos vamos a necesitar. Llegar a un momento en el que no habrá una diferencia entre una empresa tecnológica y no. Todo es tecnología. Absolutamente. Entonces, y en ese momento dices, pues me voy a juntar con otros que también Eso ven es. esto, ¿no? Entre ellos Alfredo. Claro, mis reuniones de Alcohólico Anónimo, pues mis reuniones de emprendedores tecnológicos anónimos, ¿no? Sí, O sea, sí. Así fue. Y empezamos con una cosita muy pequeñita, 14 empresas fundadoras, ahora somos casi 50, tenemos empresas adheridas en toda España, en Europa, en fin, y estamos tratando de conseguir generar riqueza. O sea, ¿cuál es el objetivo de Nexur? Utilizar la tecnología como vector para generar riqueza. Riqueza aquí, riqueza en Andalucía, riqueza en España. Riqueza en nuestro entorno. Entorno... Principalmente en Jerez, la provincia de Cádiz. Vale. ¿Por qué? Porque traemos proyectos de fuera, los sacamos adelante aquí. O sea, nosotros hemos traído proyectos del gobierno belga. Ser un vector de crecimiento para la provincia. Claro, por eso digo lo del gap. Porque ¿qué gap de crecimiento hay aquí en la provincia de Cádiz en el tema digital? Es bestial. Entonces, eso es lo que tenemos que aprovechar. Y que el mix económico de nuestro entorno contenga como parte fundamental la parte digital. Que la parte digital no te puede gustar más o te puede gustar menos, pero es algo que está moviendo el mundo hoy día. O sea, veamos cuáles son las compañías más valoradas en el mundo. Nvidia, Microsoft, Google, todas son compañías. Tú miras de qué se compone el MSCI World o el SP500 y todas son compañías, o la mayoría son compañías, o los pesos. No, de las 10 primeras, 8 eran... Claro, entonces vamos a enfocarnos ahí, ¿no? Vamos a seguir cuidando lo que tenemos aquí, que tiene un valor incalculable, pero vamos a ser listos y vamos a apoyar eso. No se trata de sustituir. No, para nada. Sería un error. Añadir. Claro. Pues sería un error porque, oye, incluso podemos crear tecnología en esos nichos. Sí, por la transversalidad que tú decías antes, ¿no? O sea, que quizás me hace falta tecnología en el vino, no sé. Claro. Podemos aplicar ahí tecnología o en otro sector de turismo y podemos ser expertos, etcétera, y que cuando la gente quiere tecnología de un sector pues, agrícola... Pues, oye, es que aquí están las mayores empresas de ese tipo de tecnología. Además, y lo estamos viendo como una iniciativa novedosa o una iniciativa altruista, pero es que es una necesidad. O sea, si nosotros no nos subimos al carro y realmente desarrollamos la economía digital en nuestro entorno, vamos a tener un problema de verdad.
Porque es que nos vamos a quedar en la cola y nos vamos a dedicar... Al final es que el altruismo para mí significa otra cosa distinta en el sentido de decir, oye, es que esto nos vamos a hace 400, 500 años, ¿no? De la típica la calle de los panaderos, y todos los panaderos estaban en una calle no porque quisieran estar ahí, sino porque sabían que la opción de que la gente asociase a que ahí se compraba pan, y después yo ya me pelearé contigo por saber que me compres a mí el pan o no. Porque en este caso yo me pelearé contigo a lo mejor porque la gente me compre a mí un desarrollo, te lo compra a ti o tal, o no sé cuánto. Pero lo primero que tenemos que hacer es, en ese embudo, que tanto hablamos de embudo, oye, que haya más gente que venga aquí. Además hay una particularidad de las empresas tecnológicas que no es como los demás sectores, que no nos vemos como competencia. Porque la digitalización o las empresas digitales son tan precisas o tan concretas en sus cosas como las hacen, que siempre te sientes que otro te puede apoyar o ayudar a desarrollar algo o hacer algo mejor. Por lo menos es mi experiencia, ¿eh? O sea, nosotros en Controlnet hacíamos de todo, por decirte algo, pero siempre nos apoyábamos en compañías. De hecho, en compañías del clúster nos estamos apoyando en 4, 5, 6, 7. ¿Por qué? Pues porque lo haces mejor que yo. La especialización en algo es distinta y claro. porque a lo mejor yo me enfoco en grandes, muy grandes, y tú en pequeñitas micropymes. O sea, claro. Al final la especialización es un mundo y cada uno pues tiene su rollo pero es un tema que se da mucho en el mundo de la tecnología, no tanto en otros sectores, pero en el mundo de la tecnología es algo que es muy... No nos vemos como competencia, además nos contamos nuestras cosas, en fin, que tenemos un nivel de confianza dentro de Nexur súper importante para el desarrollo de los propios negocios de las empresas de Nexur, que es un valor añadido como tal. Y ahí dices tú, Controlnet ya está, no estoy haciendo esto, oye, lo de Nexur, me falta chicha. Pues me voy a montar formación, voy a montar una empresa que tenga formación. Sí, bueno, esta es otra... O sea, ¿en qué momento también la cabeza, en serio, ese día también bebiste mucho o algo y dijiste, voy a montar otra cosa? Otra vez caer en la misma piedra, ¿no? Mira, eso parte que tuvimos, te hablaba de un proyecto del gobierno belga, estuvimos 6 meses para encontrar los perfiles. No podíamos abordar el proyecto porque no encontrábamos a las personas adecuadas para sacarlo adelante. Entonces empezamos a pensar, oye, ¿y si en lugar de mirar currículum lo que hacemos es crear currículums? ¿Por qué no nos enfocamos? ¿Por qué no hacemos currículum desde el punto de vista de CEOs de compañías de tecnología? Entonces, pues siendo también coherente con el mensaje que estábamos mandando desde Nexur, que era apoyar nuestro entorno desde el punto de vista de cualquier iniciativa que apoye la digitalización o la economía digital, dijimos, oye, vamos a montar una compañía que se dedique a formar a la gente en las tecnologías disruptivas que realmente el mercado laboral está pidiendo. Si eso hubiese existido, probablemente el proyecto del gobierno belga no hubiese estado parado 6 meses. Claro. Entonces, nos liamos la manta a la cabeza, nos presentamos a una licitación de un edificio que está en la ciudad del transporte, un edificio con una parcela de unos 7.000 metros cuadrados y un edificio de 2.500 metros cuadrados, ¿vale? Puede albergar pues unas 800 personas en turno de mañana y tarde, ¿vale? Pues nada, en cuestión de 5 meses, 6 meses, presentamos el proyecto, bueno, ganamos la licitación, presentamos una licitación pública, ganamos presentamos el proyecto, nos autorizaron el proyecto, homologamos 7 ciclos formativos, todos con su enfoque tecnológico. Siempre tecnología, ¿no? Siempre. No vais a dar... Tenemos algún grado como es finanza o como es tal, pero ¿por qué? Porque es que creemos que es que los controles financieros, por ejemplo, tienen que tener hoy día muy claro... Al final tecnología y empresa, digámoslo al final. Sí, porque también un poco la vena, ¿no?, empresaria y tal, pero decía, oye, es que las personas que trabajan en la empresa tienen que saber también usar tecnología para la eficiencia. ¿Y por qué FP y no una universidad, por ejemplo? Pues mira, te voy a decir por qué. Pues porque yo en mi experiencia laboral me daba cuenta que quien me encajaba era la gente que venía de formación profesional, más que universitarios, porque la formación profesional los tenía como más pegados a la realidad del mercado. Porque el tipo de estudio, o porque el universitario necesita más, o por... No sé, yo ¿O creo el que, FP se conforma con menos? ¿Es una cuestión de esa? Yo creo que el otro universitario tipo de... es más teórico y la formación profesional es más práctica. Entonces, en empresas como startups, en empresas como las que yo he manejado, a mí lo que me hacía falta era acción. Eran personas que se pusiesen a programar, que se pusiesen a tocar código, que se pusiesen... Entonces, o sea, que te costase a lo mejor una semana o 2 de adaptación y no más. Sí, bueno, quizás a lo mejor no tampoco, porque ese es uno de los motivos por los cuales creamos CITED, porque la curva de aprendizaje todavía era... Pero sí es verdad que era un aterrizaje más
más fluido el de la formación profesional. Y además que creemos también que la formación profesional tiene muchísimo crecimiento, muchísimo potencial, pero no porque sea menos que la universidad. Ojo, nosotros en CITED tenemos personas que vienen de medicina, personas que vienen de grados universitarios terminados. O sea, ojo con esto. O sea, ¿recomendarías a tus hijos, tus familiares estudiar formación profesional antes que en la universidad? Bueno, te puedo decir de forma tangible, objetiva y comprobable que una de mis hijas estudia en CITED. Yo creo que el movimiento se demuestra andando. Yo tengo otra que está estudiando ADE en la universidad, pero otra... O sea, todos esos padres que ven a día de hoy y dicen, es que mi hijo tiene que estudiar una carrera... No, yo creo que tu hijo lo que tienes que... O sea, yo es que veo los estudios como un medio hacia un fin, no como un medio, como un fin en sí mismo. ¿Sabes? Que a mí es que me... Bueno, y hay alumnos o personas que ven donde van a estudiar como un fin en sí mismo. Voy a hacer primero de Madrid, primero de Sevilla. O sea, ese es el cambio de chica que hay que tener. Decir, oye, ¿yo dónde quiero llegar? ¿Yo dónde me veo? Pues qué es lo que necesito aprender, ¿no? Para... Claro, a partir de ahí, ¿no? Dices que yo quiero ser juez. Coño, pues tienes que estudiar Derecho. No sé. Ahí no hay... Ahora, no, es que yo quiero ser una persona que esté involucrado en las nuevas tecnologías, quiero desarrollar, quiero crearme un perfil de LinkedIn súper interesante para que compañías de todo el mundo me puedan contratar y tal y cual. Bueno, pues estudiar lo que tienes que estudiar de forma rápida, eficiente, eficaz y que te metan en el mercado, y después tienes que ser muy exigente contigo mismo. Yo te puedo contar una anécdota de un proyecto que queríamos sacar adelante y no encontramos a la persona. Di con un chico en Madrid que había estudiado formación profesional, que eso fue otro de las banderitas que te levantas aquí. Sí. Y me fui al hotel Puerto América, allí a la cafetería, sí, a tomar un café con esta persona y a convencerle que por 5.000 euros al mes, por media jornada, trabajara con nosotros. ¿Lo convenciste? Lo convencí. Primero me pidió... Lástima, tenía que haber llegado yo. Me pidió 15.000 por la jornada completa. Después 7.500 por media jornada y al final... Después de 3 cafés o 3 Coca-Cola, se quedó en 5.000 media jornada. Media jornada. Ahora, el tío, es verdad... Muchos firmarían eso. Claro, pero claro, el tío había sido habilidoso. El tío, ¿cuántas personas había en ese momento que supiesen manejar las apps de Azure? Muy poquitos. El tío lo vio, que al final eso, una persona con conocimiento, en 2, 3, 4 meses lo tiene perfectamente interiorizado. Pero hay que hacerlo. Claro. Entonces, esas fueron las cosas que te van diciendo, oye, depende de lo que tú quieras hacer con tu vida o a lo que te quieras dedicar, tira por la formación profesional o tira por la universidad. ¿Quieres ser médico? Evidentemente tienes que hacer medicina y tienes que irte a la universidad, ¿no? ¿Y qué diferencia CITED de otros centros de formación que hay? O sea, porque al final en un mercado, ¿no? Pues muchas veces como empresarios decimos que la formación tal, todas son iguales. ¿Por qué no todas son iguales? Mira, en CITED hemos acuñado un término que se llama Smart Degree, ¿no? El grado inteligente, que lo que hace es que te da la formación profesional oficial. Después te certificamos en las principales certificaciones, valga la redundancia, de las principales compañías que hoy día están moviendo el mundo, ¿no? Las certificaciones en Google, en Amazon, en Microsoft, en todas las que hoy día... No solo te doy la FP oficial, claro, sino que te formo para que de verdad funcione. Después la parte de desarrollo... Pues, pero eso ya está indicando que hay un problema a nivel formativo de los títulos, que están totalmente alejados siempre va un poco por detrás, es más lógico, ¿no? Porque hay unos procesos por detrás muy complejos, ¿no? Después también lo que hacemos es que el que sale como desarrollador sale como full stack, que era otro problema que nosotros nos encontrábamos, que no tocaban todos los lenguajes. Tú tienes que tocar todos los lenguajes. A lo mejor no soy un experto en todos los lenguajes o en todos los frameworks, pero tú tienes que saber... Saber hablar. Sí, tienes que... Exacto. Tienes que saber hablar el idioma. Exacto. Entonces, ese full stack es fundamental. Y después otro tema también muy importante es que nosotros prácticamente 2 veces a la semana, si no 3, va un CEO de una compañía de tecnología allí a dar una charla. O va el reclutador de la Guardia Civil a decirles cuál es el canal si quieren trabajar. El otro día estuvo el capitán de ciberinformación, ciberterrorismo de la Guardia Civil, diciéndoles cuál sería el canal que tienen que utilizar si quieren acabar en la brigada de ciberterrorismo. Ese tipo de cosas las tenemos habitualmente allí para que los chicos tengan conocimiento de cuál realmente es su vocación y cuál es el canal que tienen que utilizar para de verdad tener ese éxito. Hay una parte de emprendimiento que es una cosa curiosa. ¿Formas a la gente en emprendimiento? Claro, tratamos de sin presionar,
porque tampoco puedes presionar mucho, porque la gente se puede sentir, oye, me están empujando a esto, no es eso, ¿no? Pero yo recuerdo el primer día preguntamos cuántos querían ser emprendedores y levantó la mano uno, ¿sabes? Cuídalo. Claro, exacto. Cuídalo. Después, cuando han ido viendo cómo son las cosas y tal, pues a lo mejor ahora lo preguntas, ¿no? No recuerdo la última vez, pero vamos, ya había a lo mejor 7 u 8. Entonces, también estamos haciendo esa labor de pedagogía de que el emprendimiento... Es una opción más, al final esto no es ni forzar a nadie a hacer algo que no quiere, oye, sino... Porque hay gente que no todos servimos para médicos, no todos servimos para policía, ni todos sirven para empresarios, esto es jodido, eso es la verdad, o sea, no es ni bonito, más allá de nuestros amigos que tienen el Lambo y tal, esa vida no es. Te tiene que gustar. Hombre, tienes que contestar email a las 5 de la noche y llamada a las 5 de la mañana y joderte. Pero yo soy un convencido, de verdad, y lo digo de corazón, no lo digo de manera estética, ¿eh? Yo soy un convencido de que esto está hecho para humanos. Aquí no hay nadie, por mucho que te vayas a Bill Gates, a Bezos, es una persona humana de carne y hueso. Aquí es foco, trabajo, implicación y lucha. No hay más, ¿eh? Después, evidentemente, hay gente con una serie de características innatas que le pueden llevar un poco más allá o un poco menos allá, pero si tú, de verdad, tienes trabajo, lucha y foco y te obsesionas con sacar tu empresa adelante, es muy raro el que no lo saca. Pero la diferencia está ahí, en el que no se rinde. Para llegar arriba tienes que... solo trabajar y solo tener foco no te garantiza el éxito. Pero ahora, no hay nadie que haya tenido éxito que no haya trabajado y no haya tenido foco. Por supuesto. No hay alguna condición, pero desde luego, para esto decía Picasso, ¿no? O sea, que la musa me pillen trabajando, que te pillen trabajando. En todo eso, y como estamos aquí hablando también mucho de Cádiz y demás, yo te hago una pregunta. A ver, tiene un pozo empresario, de familia, proyectos que han sido vendidos, clúster. ¿Qué necesita Cádiz de verdad? ¿Qué necesitamos para...? Si a ti te dieran la rienda, toma, José María, venga, tú decides. ¿Qué necesitamos? Esa pregunta me la tenías que haber dicho antes para haberla pensado. Pues es compleja, ¿eh? Yo insisto, yo creo que hay un tema de mentalidad que nos está lastrando de manera bestial. ¿Cómo cambiamos la mentalidad de la población? Visibilizando el éxito. O sea, yo hago un ejemplo así un poco burdo, pero ¿por qué la gente quería ser Cristiano Ronaldo o Messi? Tendremos que tocar los empresarios, o sea, tenemos que llevar, con perdón, ¿no? Un empresario de la plaza que la gente los toque y dice, son de carne y hueso. Yo no sé cómo, pero eso hay que hacerlo llegar a las personas. Por eso, por ejemplo, ¿por qué las personas quieren ser Messi? Porque ven el éxito, porque lo ven en los medios, porque ven que el tío pues tiene determinada condición y tal y cual. Yo creo que visibilizar el éxito que lleva asociado al empresario. Y que son personas, tenemos que visibilizar luego que son personas. Y este concepto que yo te decía, que son personas de carne y hueso y que al final lo que hacen es trabajar, que sí, que igual que Messi tú lo ves recogiendo el premio o lo que sea y lo ves muy feliz, pero ese hombre, los sufrimientos, los dolores, las noches sin dormir por tal... Pero pues es un problema nuestro de que somos bichos raros y que para que la gente no nos vean como bichos raros nos retrotraemos. Sí, también tenemos parte de culpa nosotros, quizás. Sí. Yo en mi caso, por ejemplo, yo hasta el 2022 con el tema del clúster, mi perfil era inexistente. Yo solamente hablaba con mi equipo y con mi mujer. Tenemos quizás ese problema, tenemos que aprender nosotros a hablar con los demás y a abrirnos a decir, oye, que esto es un trabajo como cualquier otro en el sentido que todos trabajamos y yo trabajo tal no sé cuánto, pero tenemos que abrirnos. Sí. Para que no nos vean como bichos raros y digamos, claro, no, empresarios, no, estos son los que me van a robar dinero. Eso es un poco también con Nexus lo que tratamos de hacer, que se visibilice ese éxito de esas compañías para que también sea un factor que atraiga a esa pelea del relato, ¿no? que muchas veces se habla. Claro. El relato es simplemente contar oye, que esto, pues yo me levanto a las tantas de la mañana y no sé qué, y miro tal, y trabajo, y después recojo a mis hijos y no sé cuánto. O sea, tengo una vida normal, salvo que tú estás en un sitio y yo estoy en otro, pero que a lo mejor que las decisiones fueron porque yo hice esto y a lo mejor tú no. O porque a ti te gusta estar de una manera y a mí no. A lo mejor me ponen una obra y yo no valgo para una obra. No sé, cosas que... Sí, yo creo que esa palabra que está dando de moda, empoderar, ¿no? Sí. Pues yo creo que está el punto. Empoderar a las personas para que se sientan capacitados y se sientan con la seguridad suficiente para emprender. Eso no es decir, oye, dame una subvención, yo no hablo de eso, ¿eh? Tenemos digamos, quitarle hierro a los fracasos también. Por supuesto, es que el fracaso es parte del éxito.
O sea, cuando un empresario fracasa y cierra una tienda, ¿no? Porque son empresarios o porque cierra su proyecto. Y todo le dice, ¿qué te lo dije? Yo afortunadamente en todos mis proyectos han terminado saliendo adelante, pero dentro de la maduración del proyecto yo he tenido momentos muy delicados, vamos, proyectos prácticamente... ¿Tuviste amigos, te lo dije ahí? Pensar, no porque no hablaba del tema, pero probablemente me lo hubiesen dicho. Yo he tenido momentos en el que el proyecto yo decía, esto no va hacia adelante. Tuve una experiencia en México que fue desastrosa, digo, dentro de el propio ControlNet, que pensamos o decidimos crecer por México y fue un auténtico desastre. Desastre, te puedo decir, desastre, vamos, que no cobramos ni factura. Y eso fue un momento delicado. Pero claro, tú tienes que, tu persistencia, al final, la capacidad que tú tengas de balancear en cada momento pues el tema económico, cómo tú lo manejes, cómo tú puedas ser lo flexible que hablábamos antes, que hay que ser en una startup. Todo eso es fundamental. Y tener esa capacidad de resiliencia. Yo sé que son palabras muy manidas, porque están siendo muy manidas, pero es que es cierto. El empoderamiento y la resiliencia, el foco, el trabajo, eso es lo que da. Yo estoy convencido que hay muchísimas personas más de las que piensan que pueden ser empresarios y sacar adelante las cosas. Les falta el punto de decir, mira, a mí no me va... El empresario al final se da contra el muro un cabezazo y si no lo tira, pues otro cabezazo y otro, y hasta que no tira el muro. A lo mejor muchas más personas que son empresarios y no lo saben. Por ejemplo, seguro. Pasa que hay que vencer el miedo. Hay que vencer ese limitante que hay, ¿no? En cuanto a decir que no pasa nada, que si te equivocas, corrige. O sea, tú cuando vas navegando, ¿no? Y tienes que ir corrigiendo rumbo, hay ciertas derivas, ¿no? Bueno, pues es cuestión de eso, de estar encima, ¿no? Lo que tú tienes que estar encima de tu negocio. Y quiero hacerte dos últimas preguntas. A ver, la primera es, ahora una persona joven, los que están estudiando en CITED o quiere chavar de otros puntos, ¿qué le dirías, no? Dice, oye, José María, que tengo una idea, quiero ser empresario. ¿Qué le dirías de, ten cuidado en esto, tal, o hazlo por esta vía, o no, oye, no te metas? Es que esto me lo hace mucho. Vamos, el sábado estuve hablando por WhatsApp con uno de los alumnos de CITED, sí, que me decía, oye, y yo lo que le decía, digo, primero fórmate. Porque todo esto que estamos hablando aquí, sin decisiones adecuadas, es una bomba. O sea, tú no puedes persistir sobre una idea errónea. Por lo menos que tengas la formación suficiente que te permita analizar y saber, dentro de que siempre hay un margen de error, que la decisión que tú estás tomando es la correcta. ¿Cómo se consigue eso? Con formación. Primero, fórmate. Y a partir de ahí, plantéate si de verdad lo que tú quieres hacer, lo que te motiva y lo que te ilusiona es ser empresario. Si es así, adelante. ¿Pero te tiene que ilusionar ser empresario o te tiene que ilusionar tu proyecto? Bueno, las dos cosas. Porque yo conozco personas con proyectos maravillosos, pero que no son empresarios. Entonces, o no quieren ser empresarios. Entonces, bueno, eso es un tema que cada uno tiene que valorar. Pero yo lo primero que diría es formación y estar dispuesto a sacrificarlo todo. Si quieres ser empresario, formación, estar dispuesto a sacrificarlo todo durante unos años. Porque evidentemente los primeros años ni te abren puertas, ni tienes... Ni a lo mejor tienes capacidad económica. No tienes capacidad económica. Que eso desde CITED también lo estamos tratando de alguna manera de mitigar, ¿no? Porque oye, vienes con un buen proyecto, aquí somos personas con experiencia, si el proyecto tiene sentido lo podemos apoyar económicamente, comercialmente, podemos buscarle el encaje o darle los matices adecuados para que el proyecto pueda tener éxito. En fin, todas esas cosas yo también quiero fomentarlo dentro de nuestro entorno por ser coherente con Nexur y también con CITED, ¿no? Entonces, esos temas están ahí encima de la mesa y de hecho estamos ya llevando algunos adelante que espero que tenga éxito, pero que el éxito, como digo, porque hay ideas buenísimas, pero si no está la persona detrás, que es un martillo pilón y que no hay quien lo derribe, al final no... Sí. Porque trabajamos en un mundo global, donde hay muchas ideas, donde al final la competencia tiene sus partes positivas, pero también tiene la parte en la que te enfrentas a la competencia a nivel mundial, ¿no? Y la última pregunta que me gusta hacer es, en 5 años, ¿dónde estará CITED? ¿Dónde estará José María? ¿Dónde estará Nexur? ¿Dónde estará? ¿Qué estará haciendo? Bueno, yo creo que en 5 años Nexur debe estar consolidado como un clúster tecnológico que ha conseguido que Jerez y la provincia sea un referente tecnológico.
Estamos trabajando en ello, como tú sabes, con Málaga, porque al final Málaga está teniendo unos problemas ya de proveedores, por llamarlo de una forma sencilla y ágil, brutal, ¿no? Entonces, bueno, pues nos postulamos como proveedores de Málaga, que eso nos va a dar poco a poco pues tracción en este tema, ¿no? Y a CITES lo veo como una compañía en la que hay muchas compañías que están naciendo de startups, que están naciendo de tecnologías disruptivas y donde hay un hervidero de personas que se están formando y trabajando a la vez. O sea, como lo que se decía el PayPal Mafia, ¿no? Pues el CITES Mafia de alguna manera. Bueno, ¿por qué no? De hecho, ahora viene una compañía suiza que se implanta en CITES, en el Centro de Innovación, y el café se lo va a estar tomando el chico de grado superior con el CTO de una empresa suiza que se dedica a la soberanía del dato y al tema de los modelos LLM. Y eso lo vamos a tener ahí. Entonces, yo te tengo que reconocer que estuve en Harvard hace 5 o 6 años y a mí me hizo un clic ahí. Pues yo no sé si Harvard, no sé si conocéis que nació por una donación de unos libros. Y fijaros lo que es Harvard hoy, ¿no? Y salvando las infinitas distancias y sin mucho, y con toda la humildad, pero querer de alguna manera para tu tierra y para tu entorno, conocimiento, ese hervidero que te decía de personas trabajando y formándose, en la oportunidad que nos da la economía digital. Eso es lo que a mí me ilusiona y lo que me gustaría ver, yo diría antes de 5 años. Me gustaría. Ojalá. Ojalá, porque el éxito tuyo, el éxito será el éxito del ecosistema en el que todos al final vamos a sentirnos representados. Y con esto, pues agradecerte, José María, que estás aquí, agradecer a Academia MEJA por este ratito que nos deja y ojalá podamos ver en 5, en 4, en 3 ese futuro, porque significará mucho para toda la provincia. Muchas gracias, José María. Muchas gracias a vosotros.